pensar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Mi corazón se entraña turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años han sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Vengo a suplicarte, mi Señor, que me dejes reposar en tu amante pecho, mi Señor. Como al apóstol Juan, me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Le quiero dar gracias a Dios porque el sábado pasado les dije que había 3 predicaciones y no pensé que fuera tan rápido dar la segunda. Entonces gracias porque el Señor me permite dar la número 2. El sábado pasado estuve hablando. ¿De qué estuve hablando? Estuve hablando del pueblo de Dios que iba acercándose ¿a dónde? A la Canaán. Pero también estuve diciendo que también nosotros tenemos ese viaje para ir a la Canaán celestial.
Vimos los errores que cometió el pueblo de Dios estando ya en la línea, hermanos, en la mera línea. Su decisión en ese momento fue diferente y dieron la vuelta. Nosotros vamos a ir a la Canaán celestial y hoy se los quiero poner de esta manera. Por muchos años hemos caminado y vamos a llegar hasta aquí. De aquí para acá van a haber unos sucesos que son las 7 plagas postreras. Después de este tramo, imaginémonos que va a pasar todo esto. Hoy les voy a hablar de este cachito, de este tramito nada más. Mucho cuidado, hermanos, tengamos, porque cuando el Señor nos ha hablado por muchos años que hemos caminado, podemos llegar hasta este momento aquí y podemos cometer el error del pueblo de Dios de quedarnos aquí o quedarnos más atrás. Yo llegando a esta línea no me va a servir como si pasara a la aduana y decir, bueno, yo puedo pasar para acá porque tuve 30 años de ser cristiano. No me va a servir. Oh, yo, miren, ¿saben qué? Yo aquí tengo todos mis... Y por 30 años yo nunca falté a la iglesia. Y di mis diezmos, mi ofrenda, por lo tanto puedo pasar. No, hermanos, no nos va a servir. Es bueno, pero ¿qué me va a servir aquí? Hoy lo vamos a ver. No estoy diciendo que es malo. Yo creo que todos tenemos este librito. Antes de empezar quiero leerles la página 560. El hermano estuvo hablando de evangelismo y la 560 dice: cuando termine el mensaje del tercer ángel, estamos ahorita en el mensaje. ¿En qué mensaje estamos? ¿Está en el primero o en el segundo? Hermano, estamos en el tercero. Estamos en el mensaje del tercer ángel. Y dice: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Quiere decir que cuando lleguemos aquí va a ser el final del mensaje del tercer ángel. Cuando lleguemos aquí. Y aquí me está diciendo la hermana de Guay, y se lo voy a leer otra vez: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Leímos Apocalipsis, la hermana nos hizo favor de leer Apocalipsis 16 del 1 al 8. ¿Sabían que en la actualidad muchos dicen, están dividiendo la Biblia? El pasado era el Viejo Testamento, ahora estamos viviendo el Nuevo Testamento. Ya no quieren saber muchos del Viejo Testamento. Yo les pregunto, ¿está unido el Viejo Testamento con el Nuevo? Amén, hermanos. Esa es la Biblia. Y si todos hemos leído parte de la Biblia, nos vamos a dar cuenta en esta mañana que todos los profetas, la mayoría de todos los profetas hablaron de las 7 postreras plagas. Pero lo más interesante que se leyó aquí es que de la plaga 1 a la 4 se habla bien poquito. De la plaga 1 a la 4 se habla bien poquito. Y de la plaga 5 a la 7 se habla más. Y yo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere que nos fijemos más en las últimas 3 plagas que en las 4 primeras? ¿Saben? Que en el libro de Apocalipsis, abran Apocalipsis 16, para que ustedes se den cuenta. Abran su Biblia en Apocalipsis 16. En Apocalipsis 16, de las 4 primeras plagas, nada más habla 8 versículos. Del 1 al 8 nada más. 8 versículos habla de las primeras 4 plagas. La 1, la 2, la 3, la 4, hasta ahí. Pero de la plaga 5 a la 7, que son 3, habla del versículo 10 hasta el 21. ¿Y cuántos versículos son ahí? 11. Entonces aquí me está diciendo
que si de las primeras 4 plagas habla 8 versículos, ¿y por qué de las últimas 3 habla 11? Ah, caray. Entonces a mí me llamó la atención. Pero no nada más es eso. Hoy no lo vamos a leer por el tiempo, pero ustedes lo van a leer en su casa si quieren. El versículo del capítulo 17, todo el capítulo 17 habla de las 3 a las 7. Todo el capítulo 18 habla de la 3 a las 7. Y todo el capítulo 19 habla de la 3 a las 7. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿por qué Dios nada más utilizó 8 versículos para hablar de 4 plagas? Y de las últimas 3 del capítulo 16 habló 11 versículos, más aparte el capítulo 17, el capítulo 18 y el capítulo 19. Entonces me da a entender a mí que Dios quiere que entendamos, y es de más importancia, los últimos 3 plagas. Pero todavía agarré y dije, bueno, me voy al conflicto de los siglos. Dije, vamos a ver qué dice la hermana de White de las primeras 4 plagas. De las primeras 4 plagas, nada más habla 1 página y media. Y de las plagas de las 5 a las 7, ¿cuántas páginas creen que habla? 28 páginas. Entonces dije, entonces Dios quiere que nos fijemos más de las plagas de las 5 a las 7. Y yo me pregunté otra vez, ¿por qué? Y ¿saben qué? Cuando leemos esto, y cuando ustedes lean todo lo demás, el pueblo de Dios, en las primeras 4 plagas, va a estar en peligro de muerte. Las primeras 4 plagas. Pero de las 3 a las 7 ya es diferente. Como seres humanos, cuando nosotros, ¿qué enfatizamos más? ¿Lo positivo o lo negativo? Honestamente, enfatizamos más lo negativo, ¿sí o no? Honestamente. Si nosotros hubiéramos escribido esto, le hubiéramos dado al revés. 11 versículos del 16, el capítulo 17, 18 y 19, a lo malo. Porque a veces pensamos nosotros negativamente. Pero Dios dijo, no quiero que se enfoquen en el peligro que van a estar. Yo quiero que se enfoquen en lo que viene después. ¿Sí? Y antes de empezar, hablando de las plagas, quiero que nos hagamos unas más preguntas. Dice, tenemos que entender qué va a suceder antes de las plagas. Tenemos que entender qué va a estar pasando en las plagas. Y tenemos que entender qué va a pasar después de las plagas. Para poder entender eso, tenemos que entender eso. Y hoy nos vamos a hacer quiero leerles igual del conflicto de los siglos, la página 552. Si quieren tomar nota de cuáles son, voy a leerles. Dice, ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte de sus pecados ni de sus plagas. Aquí me está diciendo que antes de que empiece esto, el Señor me está diciendo, hay que salir de Babilonia para que no seamos partícipes de sus plagas ni de sus pecados. Y dice, en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Wow. Aquí dice la hermana de White que antes de que pase eso, Dios manda a siervos para que les diga todo lo que está pasando mal allá y todo lo que está pasando dentro de la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan las cosas agradables y no les gusta que le digan la verdad clara y pura. Ellos quieren que se les digan suavecito, que en la iglesia los traten suavecitos.
Y me hice estas preguntas antes de empezar las plagas. ¿Las plagas serán literales o serán simbólicas? Pregunta número 2. ¿Las plagas serán locales o serán mundiales? Me hice otra pregunta. ¿Cuánto tiempo durará cada plaga? Como pueblo de Dios debemos decir cuánto tiempo va a durar. Otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de las plagas y por qué las envía Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios va a enviar esas plagas? Otra pregunta, la pregunta número 5. ¿Cuándo será el decreto de muerte en relación a las plagas? O sea que en este periodo se va a dar el decreto de muerte, lo vamos a ver. ¿Será el decreto de muerte para el pueblo de Dios antes de empezar las plagas, cuando estén las plagas o después de las plagas? Hoy lo vamos a ver. ¿Cuándo va a ser el decreto de muerte para el pueblo de Dios? Hoy vamos a ver que el decreto de muerte será, les voy a adelantar algo, durante la segunda plaga. Hoy lo vamos a ver. El decreto de muerte va a ser durante la segunda plaga, según Apocalipsis, lo vamos a ver en Apocalipsis. O sea, que el decreto de muerte universal será después del cierre de la gracia. Ahora también estamos hablando que aquí va a ser el cierre de la gracia. Y cuando se cierre la gracia, van a empezar las plagas. Muchos se han preguntado, ¿será que el SIDA es una de las 7 plagas postreras? Y déjenme decirle que el SIDA es una plaga, pero no es una de las 7 plagas postreras. Porque si fuera así, entonces ya se hubiera cerrado el tiempo de gracia y todavía no se cierra. Hoy en día Dios permite que vengan pruebas para nosotros. Eso es para que nos capacite y nosotros nos arrepintamos antes de que caigan las plagas. Muchos sufrimos ahorita, muchos tenemos problemas, pero Dios permite esto que esté pasando aquí para que nos purifiquemos, para que nuestras almas, cuando lleguen aquí, ya estamos con el Señor. ¿Recuerdan cuando en el tiempo de Moisés que vinieron las plagas y el faraón qué hacía? ¿Les decía que sí? ¿Se fuera al pueblo? No, y dice que su corazón estaba endurecido. En Apocalipsis 15:8 habla de que dice, en el templo dice, habla de que el templo se llenó de humo y nadie puede entrar al templo donde estaba el intercesor hasta que se terminen las postreras plagas. ¿Qué quiere decir? Que el intercesor Jesús ya no está ahí. Ya se cerró la gracia. Ya se cerró la gracia. Las plagas son, otra pregunta, ¿las plagas son consecutivas o vienen todas juntas? O sea, las plagas las 7 van a venir así, o va a venir una y luego una por una. ¿Ok? ¿Son acumulativas? ¿Las plagas son acumulativas o van a ser como en el tiempo de Moisés? ¿Se acuerdan que en el tiempo de Moisés venía una, Moisés oraba y después se quitaba y después venía otra? Ahora, estas plagas van a ser consecutivas, o sea, que se queda ahí, viene otra, o termina y todo, eso lo vamos a ver hoy también. ¿Sufrirán todas las personas por igual cuando caigan las plagas? ¿O habrá algunos que sufran más? ¿Sufrirán todas las personas por igual cuando caigan las plagas? ¿O habrá algunas personas que sufran más? Les voy a dar de una vez la respuesta. La hermana de Guay dice en Primeros Escritos, se me olvidó el libro, en Primeros Escritos, léanlo, está tremendo esto, que los pastores que enseñan cosas suaves a sus congregaciones sufrirán 10 veces más. Los pastores que enseñan cosas suaves a su congregación sufrirán 10 veces más
que otras personas. Por eso es tan importante la responsabilidad que tiene un pastor. Y si uno predica cosas suaves para que a uno lo quieran, para que a uno les caiga bien, y no enseña la verdad, aunque a muchos no les duela, ahora, después va a ser demasiado tarde. Es mejor que ahorita nos duela a que al rato ya es demasiado tarde. Ahora, ¿creen que nada más los pastores o uno que se pone aquí en el púlpito tiene responsabilidad? Todos tenemos responsabilidad. Si yo me paro aquí y predico, también eso es para mí. Porque le estoy llevando palabras que no están de Dios. Les dije la semana pasada, y ahorita nos está diciendo aquí primeros escritos, que tenemos que hablar con verdad y tenemos que hablar lo que es. Si no hablo lo que es, entonces estamos perdidos. Entonces esto, a mí en lo personal ahorita, hoy, es para mí también. Y para todo aquel que se suba a predicar aquí, también tiene que pensar eso. Dios quiere que se predique claro, tal y como son las cosas, y no tapando las cosas que hay que decir por medio de flaquezas o cosas suaves para tener contenta a la feligresía. Todos decimos que Cristo viene y que está a las puertas. Todos decimos. Y todos decimos que Cristo viene y amén, y amén, y amén. Entonces es el momento de hablar cosas que edifiquen y no que entretengan. Se tiene que hablar cosas que edifiquen, hermanos. Cosas que nos haga abrir esa espiritualidad. Que tengamos un contacto con Dios. No que vengamos y que digan, que nos entretuvimos, ¿verdad? En la lección se habló de hoy que decían, nuestros padres, el pueblo de Dios decía, nuestros padres no hacían lo que ahorita está haciendo esta generación de entregar a sus hijos a los dioses, ¿verdad? ¿Creen que los padres lo hacían? No, ¿verdad? No. La semana pasada hablé que todos los que salieron de Egipto, llegaron a las puertas para entrar a la tierra de Canaán, y todos esos que no entraron, ¿qué les pasó? Murieron. ¿Y cuántos entraron? 2. Ahora, ¿creen que Satanás está atacando a las otras generaciones? ¿Sí? Puede que a todos los adultos aquí los ataque de un modo, pero a la generación, voy a hablar de los hijos. ¿Creen que está atacando mucho a los hijos? ¿Creen que está atacando a los nietos? Y saben más de lo que ustedes imaginan. Porque entre más los hijos crezcan, más se acerca el tiempo del fin. Entre más los nietos crezcan, más se acerca el tiempo del fin. ¿Y quiénes son los que van a dar el fuerte pregón? ¿Quiénes? Yo no sé si lo va a dar los hijos, yo no sé si lo va a dar los nietos, yo no sé si lo va a dar los bisnietos, yo no sé, solamente Dios sabe. Pero lo que sí sé es que si no preparamos a nuestros hijos, cuando venga esto, va a ser difícil que la pase. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Pregunto, ¿están aumentando los desastres en la tierra? ¿Sí? Terremotos, hambre, inundaciones, huracanes, pestilencias, guerras. ¿Y todo esto quién lo causa? Pregunto, ¿todo esto que está pasando quién lo causa? ¿Dios o Satanás? Levante la mano, ¿quién cree que Dios? Levante la mano, ¿quién cree que Satanás está haciendo todo esto? Entonces todos estamos de acuerdo. Pero ¿saben que allá afuera dicen que Dios está provocando esto? ¿A poco no cuando pasa una tragedia dice, es que Dios te lo mandó, Dios te castigó? ¿Sí o no? Sí. Eso dicen afuera.
Entonces, ¿qué tenemos que cambiar esa mentalidad de los que están afuera para que entiendan que Dios no lo hace? ¿Saben? Ahora, ¿por qué Dios está causando todo esto? ¿Por qué Satanás, está causando todo esto? ¿Por qué? Porque le falta poco tiempo. ¿Creen que hay algo más? Hoy lo vamos a ver, que hay algo más grande que porque le falta poco tiempo. Hoy vamos a ver por qué Satanás está haciendo todo esto que está haciendo. Vayamos a Mateo. De una vez. Mateo 24. Abran su Biblia porque lo vamos a leer. Mateo 24, 6. Voy a leer Mateo 24, 6. ¿Ya lo tenemos? Dice Mateo 24, 6. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto ¿qué? Acontezca, pero aún no será el fin. Dice el 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre, pestilencias, terremotos en muchos lugares. El 8. Y todo esto será ¿qué? Hermanos, está hablando que es principio de dolor. O sea que esto no es nada. Todo esto que está pasando alrededor del mundo no es nada. La mayoría de aquí que yo platico en el trabajo y todo eso, todos están con que, ay, ya viene el niño. Y ya viene el niño. Pues yo no sé por dónde venga, pero qué miedo le tienen al niño, ¿verdad? Y vamos a poner que viene y va a hacer desastres aquí en California. Eso es principio de dolor apenas. Como diciendo, es la punta del iceberg. No es nada. No es nada de lo que viene. Pero les voy a dar la razón. ¿Por qué razón Satanás usa esto? La respuesta es el versículo 9. Les leo el versículo 9. Entonces, ¿os entregarán para hacer qué? Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos en todas las naciones por causa de... Entonces, si Satanás está causando todos estos desastres, es porque tiene otro objetivo: echarle la culpa a los hijos de Dios. Porque aquí dice que después de eso, porque eso de entonces quiere decir que porque pasó esto, tú te portaste mal, entonces yo te voy a pegar o yo te voy a castigar. Entonces, si pasó todo esto, dice entonces le van a echar la culpa a los hijos de Dios. El miedo, la mayoría del mundo, ¿cuál es el miedo más fuerte que le tienen al mundo? Cuando vienen las tragedias. Y cuando vienen las tragedias, ¿qué pasa en las iglesias? Se llenan. Entonces, fíjense cómo el enemigo está planeando todo esto. Vienen calamidades más fuertes y la gente se empieza a asustar. Y se acercan a Dios y empiezan a llenar las iglesias. Porque está temblando por aquí, porque está inundando por allá, y se está inundando las iglesias. Ahora, todas esas personas que llenan las iglesias, ¿son sinceras con Dios? Porque cuando pasan las tragedias, muchos ¿qué hacen? Se van. Pero en ese momento nos quedamos con que se llenan. Está llena las iglesias. Ahora, si regresan a Dios y las cosas siguen mal, estoy hablando de los que son malos. Las cosas siguen mal, empiezan a decir, todas las iglesias están llenas. Algo está pasando. ¿Por qué siguen las calamidades? Y dicen, ya sabemos. Hay un grupito
que guardan los mandamientos y guardan el sábado. Nosotros guardamos el domingo. Nosotros vamos a la iglesia los domingos. Es un decreto que tenemos que ir a la iglesia los domingos. Y ellos van el sábado. Y le empiezan a echar la culpa a quienes de todas esas calamidades. A nosotros. Al pueblo de Dios. Porque dicen, si ya estamos con Dios, ya estamos con Él, estamos viniendo a la iglesia, el decreto se dio de que hay que ir el domingo a la iglesia, ya estamos ahí, y siguen las calamidades, entonces algo está pasando. Y empiezan a ver, por eso, ¿quiénes son? Es aquel grupito que no quiere ajustarse a las normas que nosotros tenemos. Voy a leerles el conflicto de los siglos, esto sí lo tengo aquí apuntado. Dice: Satanás se deleita en las guerras que despiertan las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y la sangre a la eternidad, porque sabe que muchos soldados no están listos para encontrarse con Dios. Su objetivo consiste en hostigar a las naciones en hacer guerras, pues de este modo puede distraer las mentes. Mientras que todo el mundo está viendo lo que está pasando en las guerras, el anticristo crece en Roma y en Estados Unidos. ¿A poco no contamos las noticias? ¿Qué está pasando por allá? ¿Qué está por acá? No, esa es una distracción. Mientras está creciendo el anticristo. ¿Qué pasa? Bueno, eso no viene al caso. Satanás producirá, dice, porque la Biblia dice que el anticristo se levantará en medio de la iglesia. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto de que ciudades populosas serán devastadas, a ruinas y desoladas. Eso todavía no se ve, pero eso va a pasar. Y otra vez me vuelvo al conflicto de los siglos. Eso viene el conflicto de los siglos. No encontré, se me borró la página, pero la voy a buscar. Pero en el 570 dice, respecto a eso, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. O sea que Satanás nos va a poner todo para que estemos despiertos, ¿no? Firmes. Dispondrá las cosas de modo que el camino les sea obstruido. Los aturdirá con bienes materiales. Caray. O sea que muchos les va a dar muchos bienes para que estén, no, ¿qué pasó con mis bienes? Se preocupan. Les hará llenar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. O sea que tanto nos está llamando, yo tengo muchos bienes, pues me interesan los bienes, yo tengo mucho trabajo, yo tengo eso, pero nos está distrayendo para que cuando venga eso, va a venir como ladrón. Quiere decir que no estamos preparados. Por eso ahora, si tenemos temor, mañana vamos a tener terror. Pero si confiamos en Jesús hoy, mañana confiaremos en Jesús mañana. ¿Dónde estoy parado? ¿Me da miedo todo lo que está aconteciendo? ¿O tengo confianza en Dios? Si hoy tengo confianza en Dios, mañana voy a tener confianza en Dios. Ahora mismo está ejerciendo poder en todos los lugares Satanás, haciendo calamidades. Y luego el gran engañador le dirá a los hombres que son ese grupito que los que causan esos males. Ya van 2 veces que le digo que esos grupitos, ¿verdad? Ahora a ver qué dice la hermana de Guay. Página 561. Fíjense lo que dice la hermana de Guay. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de traer los castigos de Dios sobre la tierra. Fíjense.
Los que honran la ley de Dios, o sea, ese grupito que dicen, han sido acusados de traer los castigos de Dios sobre la tierra. Y se les mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres, que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados, su ira, y ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje. Y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución a un grupo que intercede en favor de Dios. Entonces Satanás está diciendo, ¿sabes qué? Vamos sobre ellos. Y se dan cuenta, todavía no hablo de las plagas. Eso es lo que está pasando antes de las plagas, ¿ok? Todavía no empiezo con las plagas. ¿Recuerdan lo de Elías? ¿Se recuerdan cuando Elías? Hijo, ya son muchos. Yo creo que no van a ser dos temas, sino van a ser 4 o 5. ¿Se acuerdan cuando Elías, cuando hubo la triple alianza del rey, la ramera y los falsos profetas? Todo lo que estaba dañando la naturaleza, ¿a quién le echaron la culpa? Pues así va a pasar ahorita. Igualito. Por eso digo que los profetas hablan lo mismo. ¿Queremos entender esto? Leamos Isaías. Los mismos que dijo Isaías, pasó aquí. Ahora, también van a creer que Dios está con ellos. Va a haber un reavivamiento falso. Y déjenme leerles otra vez. Los paganos van a creer que va a haber un reavivamiento de Dios. Fíjense cómo dice, les voy a leer 569. Dice, Cristo ha venido. Cristo ha venido. ¿Cuántas veces han dicho que Cristo viene? ¿A poco no? Aquí dice que Cristo ha venido. Cristo ha venido. Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él. Mientras elevaban sus manos y pronunciaban una bendición sobre ellos, como Cristo bendecirá a sus discípulos como cuando Él estaba en la tierra. Su voz es suave y acompañada, aunque llena de melodía. El tono amable y compasivo anuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen y guarden ese día. Entonces ya estamos hablando de la ley ¿qué? Entonces el Cristo que se supone que va a venir aquí, nosotros sabemos que es el Cristo falso. ¿Por qué? Porque dice que cuando venga Cristo, ¿qué va a pasar? Todo ojo lo verá. Pero rato van a decir un ejemplo, anda allá en Los Ángeles, y muchos van a ir. Dice, las iglesias se van a llenar, pero el mundo va a estar cada vez en mal en peor, y empezarán las cosas. Dice, y encuentran la razón en el remanente de Dios. Así hay varias razones que los impíos se van a enojar con el remanente de Dios, y a medida que se va haciendo, se cierra la gracia y los impíos se enojan más y más con los hijos de Dios. Yo creo que voy a terminar con esto. Dicen, ellos van a creer, hablando de los impíos, ellos van a creer que los desastres vienen por los que guardan el sábado y no el domingo. Además, ese pueblo de Dios dice, antes de que se cierre la puerta de la gracia, ¿qué va a haber? ¿El derramamiento de qué? La lluvia tardía. Antes de que se cierre, el Señor va a decir el derramamiento tan fuerte. Ahora fíjense qué va a hacer la iglesia. Ahora vamos con nosotros. Nosotros vamos a predicar
que el domingo es un día falso del Señor. ¿Y el otro grupo qué crees que van a decir? ¿Va a estar enojado con nosotros? Sí. Nosotros vamos a anunciar de que es un reavivamiento falso. Y cuando ese grupo, el Espíritu Santo se apodere de ellos, muchos de ellos, ¿qué va a pasar? Muchos de ellos que están afuera van a venir a estar con nosotros, ¿sí o no? Porque dice la hermana de Guay que muchos van a venir, se van a venir para acá. Entonces, ¿creen que Babilonia va a estar enojado con nosotros? Primero, porque dijimos que es un día falso. Segundo, porque muchos se van a salir y van a venir para acá, ¿sí o no? Entonces, más van a estar enojados con nosotros. Más van a estar enojados. Entonces empiezan ellos a pensar en un decreto de muerte. Pues dicen, ese grupito nos está causando mucho daño. Está diciendo que nosotros no guardamos el día que es. Ya muchos se salieron. Ese grupito como que debe de morir. Pero apenas lo están pensando. Acuérdense que como aquí las leyes primero se piensan y después se ejecutan, ¿verdad? Y ahí es cuando Satanás le da el pudor, ¿el qué? El vino. ¿Sobre quiénes? Sobre el pueblo de Dios. Ahí es donde viene el Apocalipsis. Dice, nosotros le vamos a decir a ellos, ¿saben qué? El infierno no existe. Porque ellos van a seguir diciendo que el infierno existe. Ellos dicen que los muertos tienen vida todavía, si no el alma tiene vida. Les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes se cae, se pega en la cabeza y queda así, ¿cómo se dice? Me fue la palabra. No. Cuando uno se cae y pierde la razón, dice que está. Bueno, inconsciente. Ahora, esa persona que quedó inconsciente por 5 minutos, ¿sabe lo que pasó? Entonces, ¿por qué cuando un alma muere dice que todos saben? Si por un golpecito no saben lo que pasó. Ahora imagínense que se murió. Menos. ¿Ven la lógica? ¿Pero qué se está manejando ahorita? Se está manejando ahorita de que todos lo saben, que los muertos hay que preguntarles y todo. No, hermanos, nosotros les vamos a decir a ellos esas mentiras. El pueblo de Dios les va a decir a ellos, y entonces cada vez van a estar más enojados con nosotros. Pero dice, y el último que vamos a decir, ha caído ¿quién? Salir de ellos, pueblo mío, cuando salen, y entonces ahí dice, ¿recuerdan Elías cuando cayó fuego del cielo? ¿Qué hizo Jezabel? ¿Pero qué hizo ella? ¿Decretó qué? Pues así va a ser aquí ahorita el último. Ya cuando está desmascarado todos los impíos, la Babilonia, cuando está desenmascarada, entonces ya van a decir, ahora sí vamos a poner. Repaso. ¿Va a haber desastres cada vez más aquí en el mundo? Sí. ¿Nosotros vamos a desenmascarar el falso profeta, las falsas creencias? ¿Sale mucha gente de Babilonia para unirse al pueblo de Dios? Cuando suceda esto, entonces la ira se llena más. Apocalipsis 22:11. Denme 5 minutos más, hermanos. Y eso que le estoy cortando. 22:11, ¿qué dice? El que es que injusto sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El tiempo de gracia se cerró. Y cuando se cierre el tiempo de gracia, ¿qué es lo que viene primero? ¿Qué dice después de que se cierre el tiempo de gracia? Viene la primera plaga. Automáticamente, hermanos,
Por eso les quise decir todo lo que va a pasar antes. Cuando se cierre el tiempo de gracia, porque aquí está diciendo que sea sucio, quiere decir que ya se cerró, ya no hay más. Entonces ahora sí ya viene la primera plaga. ¿Se acuerdan de Noé? Cuando se cerró la puerta, ahí se cerró la gracia para ellos. Ya no había más. ¿Y la primera plaga qué es? Apocalipsis 16. Y me quedo en la... Y se derramó su copa en la tierra y vino una pestilencia maligna de úlceras. Me voy a adelantar tantito. ¿Creen que Dios manda las plagas? Vamos a poner que Él tiene muchas plagas y dice, bueno, pues hoy le va a mandar estas. ¿Creen que es así? Las plagas tienen un significado. ¿Por qué? Aquí dice que la primera plaga cae y causa úlceras. ¿En dónde? En la boca. Y todos los falsos profetas, todos que hablaron ¿qué? Mentira, falsedad. Entonces, porque ustedes hablaron mentira, falsedad, ahí les va la primera plaga. Ahora se aflija la primera plaga en la boca, puede que cuando caiga... ¿Se acuerdan que si les dije que si era acumulativa las plagas? La primera cae en la boca, en la lengua, para todos los que hablaron mentiras, todo eso. La quinta plaga es oscuridad y dicen que en la oscuridad se mordían las lenguas. Entonces quiere decir que las plagas siguen acumulativas. Yo creo que aquí le paro, hermanos. Porque ya me están viendo feo los de atrás. Quería irme hasta la cuarta plaga, pero me quedo en la primera. Hermanos, las plagas vienen de acuerdo a lo que Babilonia está haciendo. Babilonia hace algo malo y Dios les manda algo. ¿Se acuerdan que en Egipto vino una plaga de las ranas? ¿Por qué creen que vino? A ver, hermanos, les he dicho, ¿por qué creen que vino la plaga de las ranas? Porque el Dios de la inmortalidad era una rana. Entonces, ¿tienes ese Dios de inmortalidad? Pues ahí te va. Oye, hermano, no sé si aquí lo pasaron, pero allá en la iglesia de Culiacán, la Zapata, ya en todo el mundo hay cárceles y ya hay ataúdes donde ahí dice, donde no se haga ese mandato que va a tener el gobierno, van a ser encarcelados. Bueno, eso viene más adelantito. Eso también lo voy a hablar. Eso viene más adelantito. Pero ahorita la primera plaga, hermanos, es de que todos los falsos, todos los que se paran aquí, hablan o dicen mentiras o algo así, viene esa plaga. ¿Qué tengo que hacer entonces, hermanos? ¿Tenemos que prepararnos para la venida del Señor? ¿Tenemos miedo a decir la verdad? Nada más rápido, ayer como 1 hora estuve hablando con yo tengo muchas personas que hablan de Dios. Y una persona me dice, iba con ella y me dice, ¿puedo hablarle de Dios? Sí. Y me habló como 20 minutos del bautizo. Dice, ¿en qué nombre se bautizó usted? ¿Cómo en qué nombre? Sí, ¿en qué nombre? Pues no le entiendo. Porque yo me bauticé en el nombre de Jesús, nada más. Jesús me reveló que me debo bautizar en su nombre. Ellos no creen en Dios, no creen en el Espíritu. Dicen que nada más hay Jesús, nada más. Y lo dejé hablar. Apenas yo hablaba como 2 minutos y luego me callaba. Y como iban 2 personas, me dice, es que no me va a cambiar. Le digo, no, es que no lo estoy cambiando. Ustedes me sacaron ese tema, yo no me lo estoy hablando. Ellos estaban hablando de que si hubiera otro Dios, entonces en el cielo hay que adorar a otro Dios. Y no creen que cuando Jesús se bautizó estuvo la Trinidad, estuvo el Padre y el Hijo. No creen. Vean cómo están la gente convencida de que está con Dios, pero están totalmente mal.
Y luego me dice, sí, pero cuando venga el milenio, Jesús va a venir, va a venir por su pueblo y a la semana viene otra vez. Ah, caray, ¿dónde dice eso? Es que el pastor lo dice, pero ¿dónde dice eso? Y otra señora decía, no, pero no nos va a convencer. No, es que no nos va a convencer. Dígame dónde dice eso. Entonces, todo esto, hermanos, que estamos viendo, hay que entenderlo. Para que nosotros vayamos afuera y se los digamos. Le quise hablar de las plagas y me dijo, no, eso no es de Dios. Bueno, pues no es de Dios. Y ya llegamos a donde teníamos que llegar. Pero si nosotros como adventistas, hay mucho que leer aquí, hermano, no les pude leer todos, pero los vamos a estar leyendo. Tenemos que saberlo, tenemos un grande desafío, pero también tenemos algo que el Señor nos ha dado a la iglesia adventista, la profecía. Y tenemos que hablar de eso. Pero si no lo estudiamos, no lo sabemos, ¿cómo vamos a hablar? Porque es fácil, como lo dije, es fácil decir, Cristo viene, pero ¿qué va después del tercer mensaje? ¿Qué va a pasar? Viene un tiempo cuando le lea la segunda y la tercera y la cuarta. Aquí dice que vamos a estar en supremo peligro. Supremo peligro. Y no estoy hablando de la angustia de Jacob, ¿eh? Todavía no. Ese no es la angustia de Jacob. Hoy lo vamos a ver después. Está hablando de supremo peligro y después viene la angustia de Jacob. Y la angustia de Jacob se habla mucho, muy fuerte. Pero ayudemos a nuestros jóvenes. Tratemos de hacer la sociedad de jóvenes cristocéntrica. No digo que no sea, pero hablémonos de esto a los jóvenes. Hablémonos de esto. Para que ellos estén preparados. El día de mañana nosotros vamos a ir al descanso. Los adultos vamos a ir al descanso. Y déjeme, porque volteo para allá y veo a Yahshua ahí. Si Yahshua no le hablamos de esto, Él no le va a hablar a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros no le hablamos a nuestros hijos de lo que nos ha dado el Señor de la profecía, ellos no lo van a saber. O ya cuando estemos ya muriendo va a decir, papá, ¿por qué no me hablaste de esto? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me preparaste? Oh, pero sí lo estamos preparando para que tengan una carrera, para que sean doctoras, ingenieros, abogados. Oh, sí, que sean lo máximo, que sean el número 1, que cuando vayamos a la escuela digan el nombre de mi hijo y que digan es el mejor de toda la high school. Eso sí lo estamos preparando. No, hermanos. ¿Queremos a nuestros hijos? Preparémoslo. Pero primero nos tenemos que preparar nosotros. No es fácil, pero todavía estamos en este tiempo, todavía estamos. ¿Sí? Que el Señor los bendiga, hermanos. Y si ahora sí, cuando vamos a poner un anuncio que cuando me toque otra vez, vamos a hablar de la segunda plaga. Ahí es donde se da el decreto de muerte. Que el Señor los bendiga.